lo espiritual estaba ligado a lo religioso. Sin embargo, esto muchas veces depende de la cultura de cada comunidad. Para entender desde la cosmovisión, es pertinente definir el espiritualismo como un sistema de creencias religiosas andinas inseparable al mundo material, es decir, natural en sí. Esto incluye también a la propia naturaleza. Realizaremos una profundización a partir del análisis de su práctica pedagógica sobre este contenido. Te recomendamos la lectura Educación, Ciencia y Espiritualidad, que puedes encontrarla en la pestaña Recursos y Descargas. Luego, pon a prueba tu creatividad y realiza un esquema de llaves sobre la educación, ciencia y espiritualidad. En la guía de estudio te presentamos un ejemplo para que en base a ello puedas armar tu esquema. Ahora, de acuerdo a la lectura anterior, realiza un análisis crítico reflexivo considerando la siguiente pregunta: ¿cómo podemos dar libertad a las diferentes expresiones de espiritualidad y religiones dentro de nuestro contexto? Responde esta pregunta en tu guía de estudio. El rito, según Soraya, un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico, siendo estas acciones basadas en alguna creencia, ya sea una religión, ideología política, las tradiciones, los recuerdos o la memoria histórica de una comunidad. Sin embargo, para ampliar más el contenido, se sugiere observar el video El ser humano en armonía con la Madre Tierra y el Cosmos, ubicado en la pestaña Recursos y Descargas. La cosmovisión andino-amazónica considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama, Madre Tierra, son un todo que viven relacionados estrechamente. Esa totalidad vista en la naturaleza es un ser vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también la tienen todas las plantas, animales, las montañas, diciendo que el hombre es la naturaleza misma. No la domina, ni pretende dominarla, más bien armoniza y se adapta para coexistir como parte de ella. Somos hijos de la Madre Tierra, somos hijos del cosmos, somos naturaleza, somos Pachamama, somos vida. En este tiempo de cambios y adaptaciones, necesitamos reencontrar nuestra identidad, volver a los principios básicos de la vida, de la tierra, volver a la sabiduría de nuestros ancestros, el camino sagrado. Esta búsqueda no significa retroceder, sino rehacernos en los principios y valores que no tienen tiempo ni espacio. Necesitamos vivir en equilibrio con todas las formas de existencia, recuperando el conocimiento de los pueblos antiguos. Como hijos de la tierra, somos parte de un equilibrio perfecto de la vida. El cual sintetiza de manera global el sistema de creencias, ritos y lugares sagrados. Analiza y responde las preguntas problematizadoras. ¿Cuáles son las creencias y ritualidades que se practican en nuestro Estado plurinacional de Bolivia para relacionarse de manera complementaria con la Madre Tierra o Pachamama? ¿Qué importancia tiene la reciprocidad en la sociedad boliviana? Teniendo en cuenta que el Estado plurinacional de Bolivia tiene una cultura ancestral muy arraigada, ¿cuáles son las deidades que son propias del contexto donde vive o trabaja? ¿Y cuáles son las creencias respecto a las ritualidades y ofrendas? Realiza el análisis crítico reflexivo desde tus vivencias personales como habitante de un pueblo originario indígena. Si bien la cosmovisión es una forma de interpretar la naturaleza y todo lo existente en el mundo, sin duda las y los chaqueños también tienen su propia manera de percibir e interpretar su entorno. En tal sentido, los pueblos originarios del sector chaqueño conciben a la naturaleza como parte de su ser, esencia, y se negaban a adoptar la lógica de la explotación. Para conocer las deidades espirituales de la cultura chaqueña, observa el video Pueblos Originarios Chaqueños, que puedes encontrar en la pestaña Recursos y Descargas.
El territorio del Chaco está habitado desde hace siglos por pueblos que tienen en común su amor y respeto por la naturaleza, que le piden permiso al monte para tomar sus hierbas y al río para alimentarse de sus peces. En la riqueza de sus lenguas no hay lugar para conceptos como propiedad privada, ni para adjetivos posesivos como mío o tuyo. Las cosmogonías de las tres culturas más influyentes, la Com, la Wichí y la Mocoy, comparten elementos comunes en su visión de la creación. Que es un poco contrario al judeo-cristiano, sería que la mujer nace de la costilla del hombre. Para nosotros, la cosmovisión nuestra, las mujeres vinieron del cielo. Por eso la mujer es la portadora del saber, de la vida y de la cultura. Nosotros creemos en un ser superior que para los cristianos puede ser Yahvé, Jehová, o para otros Alá. Para nosotros el gran espíritu, nosotros decimos Ñem Karaot o Ñemio Tapegna, que es el ser superior, el creador. Pero aparte de eso, el monte, el agua tienen sus protectores. Por eso cada vez que yo eso lo aprendimos en la casa, en el campo, cada vez que se iba a pescar había que pedir permiso al dueño del agua, cada vez que se iba a cazar había que pedir ese permiso al dueño del monte para no romper ese equilibrio, porque ellos también necesitan vivir como nosotros necesitamos vivir. La conquista española del Chaco comenzó el 15 de marzo de 1585, cuando una caravana encabezada por Alonso de Vera y Aragón y Hernando Arias de Saavedra partió desde Asunción del Paraguay hacia el sur. Los habitantes originarios opusieron una heroica resistencia a los invasores. Tras librar varias batallas, los conquistadores lograron fundar el 14 de abril la ciudad de Concepción del Bermejo. Nosotros creíamos que el blanco venía a ocupar la tierra como la ocupábamos nosotros también, y no a encerrarla y encuadrarla, sino que se dejó al blanco incluso ocupar la tierra, pero porque se pensó que después el blanco también iba a irse a otro lado, iba a ir cambiándose de lugar y no estar en un solo. Luego, responde a las siguientes preguntas en tu guía de estudio. ¿Cuáles eran los pueblos chaqueños de Bolivia? ¿Qué actividad realizaban desde su cosmovisión? ¿Cómo era su relación de los pueblos chaqueños con la Pachamama? ¿Quiénes eran sus deidades o divinidades? ¿Por qué la consideraban de esa manera? La espiritualidad de las comunidades guaraníes son pueblos religiosos, los cuales son considerados como monoteístas. Ellos tienen como dios a Tuba, creador de todo lo existente, siendo esta la circunstancia espiritual de los guaraníes, que constituye uno de los aspectos más atractivos e interesantes de su cultura. A partir de lo mencionado, te recomendamos leer el documento Gente Americana Guaraníes, ubicado en la pestaña Recursos y Descargas. Luego de la lectura, completa la tabla ubicada en tu guía de estudio de acuerdo a tus vivencias personales. Existen grandes diferencias entre lo que significa y abarca lo referente a la catequesis como una transmisión de religión y doctrina, con lo que respecta a la enseñanza de valores y religiones. En este sentido, conviene analizar los documentos Educar en Valores o Virtudes y diferencias entre la ERE y la catequesis, ubicados en la pestaña Recursos y Descargas. Luego, en la guía de estudio, elabora un cuadro sinóptico sobre las semejanzas y diferencias que consideres principales entre ambos aspectos. El pensamiento religioso es un aspecto que se toma muy en cuenta en la concepción de la religiosidad de las y los estudiantes, pero existen también posicionamientos contradictorios a este. Es así que para analizar este contenido te proponemos revisar el documento El pensamiento religioso, ubicado en tu guía de estudio,
el cual te permitirá establecer las razones por las que existen posiciones a favor y en contra de esta afirmación. El pensamiento religioso es una cualidad inherente a nuestro cerebro. En grupos comunitarios, dialogamos en cuanto a la religión que profesamos de acuerdo a nuestras vivencias familiares y vamos anotando en el cuadro a qué festividad participamos. También debes completar en los cuadros vacíos de la tabla graficada en tu guía de estudio de acuerdo a nuestras actividades religiosas que seguimos como creyente de una religión. Una vez concluido el diálogo y análisis de las festividades religiosas, observamos que las otras religiones están presentes alrededor del mundo y en grupo comunitario manifiestan de forma verbal qué piensan de ellas. Los valores son conceptos de eventos o simplemente conceptos, los cuales son preferidos por una determinada comunidad o sociedad. El acto de preferir hace que esos hechos o conceptos lleguen a ser valores. Existe una diferencia entre los hechos y los valores. Los hechos en sí mismos no se relacionan a la existencia humana de una manera prioritaria. Son los grupos humanos los que prefieren unos hechos sobre otros, dándoles a lo preferido un valor. Ministerio de Educación. La experiencia nos enseña que amar no significa en absoluto mirarnos el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Te proponemos que realices una vista al entorno educativo para dialogar sobre el valor que tiene la armonía con la sexualidad y su relación con la naturaleza. Utilicen una entrevista. En la guía de estudio encontrarás una entrevista que podrá servirte como ejemplo para realizar esta actividad. Al retorno de nuestra visita, realizamos un diálogo en grupos comunitarios para compartir nuestras respuestas y complementarlas con la práctica vivencial cotidiana de nuestros hogares. Respondan a las preguntas de la tabla graficada en la guía de estudio. A partir de las actividades aplicadas anteriormente de la visita, entrevista, dialoga con las y los estudiantes sobre las festividades religiosas. Consideramos las acciones que tenemos en nuestro diario vivir dentro de nuestra comunidad para plasmarlos en el cuadro graficado en tu guía de estudio, en 5 aspectos en común que tenemos como autoestima, libertad y responsabilidad. Considerando el trabajo realizado, nos organizamos en equipos de trabajo comunitario para investigar sobre la sexualidad y su relación con la naturaleza, la vida comunitaria como principio fundamental y las distintas expresiones religiosas en las diferentes regiones. A partir del cuadro graficado en tu guía de estudio, analiza lo investigado para socializar cada uno de los trabajos realizados hasta el momento. Lectura complementaria. Para el abordaje de este contenido, realiza la lectura junto a los estudiantes del documento Descripción General del Hecho Religioso, ubicado en la pestaña Recursos y Descargas, el cual te permitirá realizar un análisis respecto a las concepciones de lo religioso y lo multirreligioso. Desarrolla de acuerdo al cuadro graficado en tu guía de estudio. Realizamos la lectura del documento El sentido filosófico de la vida, ubicado en la pestaña Recursos y Descargas. Luego, de acuerdo a tu contexto y tomando en cuenta los aspectos considerados en la lectura, responde en tu guía de estudio. ¿Cuál es el significado de sentido de la vida que se le da en tu comunidad? Los valores sociocomunitarios son la base y fundamentos de las culturas y naciones. En otros términos, son la llave o clave para el funcionamiento de las sociedades, que en muchos casos se expresan de manera involuntaria e informal. Principios y valores, una sociedad sin políticas ni cárceles, Roman Morales. Para comprender el contenido y producir conocimientos, revisa los siguientes documentos: Educación en valores morales en la escuela y vivir bien y enfoque de capacidades hacia una conciliación empírica, las cuales están ubicadas en la pestaña Recursos y Descargas. Después de revisar los documentos, menciona cuáles son los valores sociocomunitarios y cuáles son las características de estos. Indica también ejemplos concretos de la realidad de la unidad educativa y algunos antivalores que pudieron percibir durante las actividades que se realizan día a día. Plasma la información recuperada en el cuadro graficado en tu guía de estudio.
Responde las siguientes preguntas en tu guía de estudio. ¿Cuál es la actitud que presentas cuando hablamos de sexualidad en la convivencia con la naturaleza y en qué nos ayuda en la vida cotidiana? ¿Qué características tienen las actividades religiosas de nuestra comunidad y cómo influyen estas en la convivencia armónica con la Madre Tierra? ¿Te gustaría expresar todas tus ideas expresando los valores que tienes como persona sin sentirte recriminado por la sociedad? A continuación, socializamos los trabajos realizados en grupos comunitarios. Presentaciones e interpretación de la entrevista realizada, contando sus vivencias personales como equipo, dando a conocer logros y dificultades. Realización de un papelógrafo sobre las festividades religiosas que profesas. La interpretación realizada de la investigación y complementación con las lecturas complementarias.